Hola, mi nombre es Jessie Diana Pontigo Herrera y primeramente quiero agradecer por la invitación para participar en este tercer encuentro de Mujeres Matemáticas Mexicanas de la Sociedad Matemática Mexicana. El título de mi plática es Buscando ciclos límite en perturbaciones. El contexto del problema del que quiero platicar está en el problema motivado por el problema 16 de Hilbert. En su segunda parte, trata con ciclos límite de ecuaciones diferenciales polinomiales en el plano real. Entonces, lo voy a escribir. Es decir, consideremos una ecuación polinomial, una ecuación diferencial polinomial, P y Q, polinomios reales, digamos de grado n. Y lo que pide este problema es esencialmente dar una cota del número de ciclos límite en términos del grado de la ecuación. Es decir, voy a denotar este número hipotético como h de n. Y bueno, lo que se conoce para n igual a 1 es que este número es 0, pues ecuaciones lineales, ecuaciones diferenciales lineales no tienen ciclos límite. Sin embargo, para grado mayor o igual que 2, tan solo la existencia de esta cota sigue siendo un problema abierto. Lo que sí se conoce es que de manera individual, cada ecuación diferencial polinomial en R2 tiene un número finito de ciclos límite. Esto fue demostrado de manera independiente por Ilyashenko y Ekal. Que es la finitud individual. Pero el problema entonces surge cuando consideramos toda la familia de ecuaciones diferenciales de un cierto grado e intentamos dar una cota uniforme del número de ciclos límite que esta familia pueda tener. Por ello, Vladimir Arnold propuso un enfoque para tratar este problema, que es el que voy a abordar. Esto es, consideremos un polinomio real f y vamos a considerar la ecuación diferencial hamiltoniana, cuyo hamiltoniano sea este polinomio. Las ecuaciones hamiltonianas son sencillas en este contexto en el sentido de que ellas no tienen ciclos límite, ya que sus soluciones, al parametrizar a las curvas de nivel del hamiltoniano, no admiten acumulación de soluciones, por ello no pueden tener ciclos límite. Sin embargo, si hacemos una pequeña perturbación de esta, por lo general, esto hace surgir ciclos límite. Entonces vamos a perturbar con P y Q polinomios. Donde epsilon va a ser un parámetro real suficientemente pequeño. Bien, aquí la pregunta es,
Entonces, ¿cuántos ciclos límite pueden surgir? Para esto vamos a asumir que inicialmente la ecuación hamiltoniana tiene una familia continua de órbitas periódicas. Estas las podemos asociar a un punto singular de tipo centro. Aquí olvidé mencionar, por si acaso, los ciclos límite son órbitas periódicas que son soluciones de la ecuación y que son aisladas de otras órbitas periódicas. Entonces aquí, para la ecuación hamiltoniana, voy a asumir que tenemos una familia continua de órbitas periódicas que podemos pensarlas, por ejemplo, como aquellas que rodean a un punto singular de tipo centro. Puede ser, pero no necesariamente, también pueden ser asociadas a un punto singular de tipo silla. Y para esta familia continua vamos a considerar una vecindad tubular que esté llena de estas órbitas periódicas. Entonces, no necesariamente en el caso de que esté asociada con un punto centro, voy a estar en una vecindad del punto singular. Entonces, en un nivel epsilon igual a 0, tengo esta familia continua y lo que queremos ver es qué ocurre con estas órbitas periódicas después de que realizamos la perturbación. Entonces, genéricamente, lo que va a ocurrir en esta vecindad tubular es que las órbitas periódicas tiendan a romperse. Algunas de ellas pueden conservarse periódicas y aquellas que se conserven periódicas y sean aisladas van a ser los ciclos límite de la perturbación. Y para algún parámetro epsilon distinto de 0. Bien. Para poder estudiar lo que ocurre con esta vecindad foliada por órbitas periódicas, vamos a considerar una transversal a ellas. Voy a denotarla como tau. Esta se mantiene transversal para la perturbación. Ponerlo por aquí. Para epsilon suficientemente pequeño. Y vamos a asumir, además, que esta vecindad tubular no tiene puntos críticos, de modo que podemos parametrizar a tau con los valores del polinomio f. Eso va a hacer que incluyamos la siguiente notación. Para cada valor z0 en esta transversal, es esto grande. Si este es un valor z0, entonces toda la órbita periódica que pasa por ese valor está contenida en el nivel z0 de f. Y por ello vamos a denotarlo a toda esta órbita como gamma de z0. Si por aquí pasa algún otro valor z, por ejemplo, entonces esta órbita se llamará gamma de z. Y así para cada valor de la transversal tau, es la notación que voy a utilizar. Y ahora lo que queremos saber es cuáles de estas órbitas periódicas se rompen después de realizar la perturbación. Sí, bueno, aquí un comentario. A esta transversal tau la podemos pensar como una vecindad de algún valor regular z0. ¿Sí? Todos los valores que están aquí sobre esta transversal son regulares porque no estamos admitiendo puntos críticos dentro de esta vecindad tubular. Ahora vamos a considerar la función de primer retorno de Poincaré, que se define de la siguiente manera. Para cada valor z que tome aquí sobre la transversal, si este es el valor z,
Entonces le vamos a asociar el siguiente valor en el que la órbita, en el que la curva solución que pasa por él vuelve a pasar por la transversal por primera vez, ya sea en el pasado o en el futuro. Entonces a este valor en el que vuelve a pasar por primera vez, en este caso lo vamos a llamar P sub F epsilon de Z. Aquí denotando como F epsilon a la ecuación perturbada. Esta es la transformación de primer retorno. Y lo que nos está diciendo es que los puntos fijos de esta transformación estarán asociados con las órbitas periódicas que persisten después de realizar la perturbación. A su vez, vamos a considerar a la función de desplazamiento, que se define como la diferencia entre la transformación de primer retorno de Poincaré, esta de aquí, menos la identidad. Esta va a ser la función de desplazamiento. Entonces, esta se define como la función de primer retorno menos la identidad. Y esta va a ser una función analítica, ya que está definida por las soluciones de una ecuación diferencial analítica, de modo que admite un desarrollo en series de potencias de epsilon, que podemos escribir de esta manera, Sj igual a 1 hasta infinito, donde las funciones mj son analíticas en una vecindad de un valor regular, en este caso de un valor regular z0. Estas funciones mj reciben el nombre de funciones de Poincaré-Pontrain. Melnikov. Aunque muchas veces se les suele llamar únicamente funciones de Melnikov. Ahora, lo siguiente, como esta es una función analítica, pues bueno, como está definida como la diferencia entre la función de primer retorno menos la identidad y los puntos fijos de la función de primer retorno están asociados con las órbitas periódicas, entonces ahora los ceros de la función de desplazamiento estarán asociados con las órbitas periódicas. Pero esta, al ser una función analítica, sus ceros son aislados, de modo que las órbitas periódicas que obtenemos aquí serán ciclos límite de la perturbación. Entonces, si esta función no es idénticamente cero, vamos a tener que sus ceros serán los ciclos límite de la perturbación. Y de este modo, tenemos el siguiente problema, que se suele llamar como la versión infinitesimal del problema 16 de Hilbert, o también como el problema de Hilbert-Arnold. Que nos pide dar una cota del número de ciclos límite que surgen en la perturbación en términos del grado de la ecuación. Pero utilizando entonces la función de primer retorno y la función de desplazamiento,
pues tenemos que los ciclos límite están acotados por el número de ceros de la función de desplazamiento. Por lo cual, utilizando la función de desplazamiento, podemos traducir esta pregunta a dar una cota para el número de ceros de la función de desplazamiento para z en una vecindad del valor regular z0 suficientemente pequeña y el parámetro epsilon suficientemente pequeño. Ahora, esta pregunta del número de ciclos límite pues tiene sentido si estamos considerando a la función de desplazamiento que no sea idénticamente cero, pero que no sea esta idénticamente cero significa que en su desarrollo en series de potencia existe una primera función de Mendikov, voy a llamarla M mu, que no sea idénticamente cero. Y por una cuestión de continuidad de los ceros de curvas analíticas, el número de ceros para esta función está acotado por el número de ceros de su parte principal. El número de ceros de la primera función de Mendikov que no sea nula. Bueno, para probar esto, aquí sería vía dividir con epsilon a la mu. Entonces ya para obtener esto como la parte principal de la función a la que me estoy refiriendo. Bien. Bueno, de modo que si queremos dar una cota para los ciclos límite que surgen, pues habrá que describir quiénes son estas funciones de Melnikov. Y para lo siguiente, voy a pasar al lenguaje de unoformas para abreviar un poco la anotación. Entonces, en el lenguaje de unoformas, la ecuación diferencial de la perturbación que tenemos aquí se puede escribir como la diferencial de f más epsilon por una unoforma polinomial definida por P. Entonces va a estar descrito de esta manera. Diferencial de f más epsilon omega igual a 0, el kernel de esta unoforma donde omega está definida por la perturbación, es P de XY, diferencial de Y, menos Q de XY, diferencial de X. Y de esta manera tenemos un primer resultado de Poincaré-Pontriaguin que nos dice que la primera función de Melnikov es dada de la siguiente manera, es la integral de la unoforma omega que realiza la perturbación a lo largo de gamma de z, donde gamma de z es parte de la familia continua de órbitas periódicas que estamos perturbando. Esto es se conoce como una integral abeliana. Por otro lado, para órdenes superiores se tienen resultados de Gavrilov, François y Yakovenko, que nos dice que para mu mayor o igual que 1, órdenes superiores, esta función de Melnikov se describe como lo que se conoce como una integral iterada, que ahorita voy a definir en general, pero en este caso entonces es la integral iterada a lo largo de gamma definida por estas unoformas que ahorita explico. Donde omega prima es la derivada del Faraday de omega con respecto a la diferencial de f.
Ahora, una integral iterada en general de longitud menor o igual que n a lo largo de un camino, digamos, delta, se corresponde a lo siguiente. Es una expresión de la siguiente manera. Son formas desde una omega 1 hasta una omega n, formas racionales en este contexto, suponiendo que el camino está parametrizado de 0 a 1, entonces integramos de 0 a 1 esta expresión. Vamos a integrar primero la primera forma, omega, hacemos el pullback con respecto al camino, e integramos de 0 a algún parámetro intermedio, T0, T2, lo que resulte se multiplica por el pullback de la siguiente, omega 2, y ahora es la variable de integración T2, y esto se integra desde 0 a otro parámetro intermedio T3, y así sucesivamente, hasta omega n. Entonces es simplemente esto. Este tipo de integrales fueron introducidas por Chen para poder hacer su idea era hacer una teoría homotópica de DRAM, de modo que cada elemento del primer grupo fundamental de una superficie estuviese asociada a un dual. En este caso, los duales estarían definidos por medio de este tipo de funciones integrales iteradas. Aquí, por completar, la longitud de una integral iterada será la mínima expresión como integral iterada. Voy a ponerlo por acá. La mínima expresión que admite, si esto se puede reducir hasta donde ya no se pueda reducir más, eso me da la longitud. Entonces, resulta que la longitud de iteración está asociada con la longitud de conmutadores en el primer grupo fundamental. Entonces, un conmutador de longitud n va a tener como dual una integral iterada de longitud n. Bien, ahora el problema que yo quiero platicar es entonces caracterizar la longitud de la primera función de Melnikov que no sea nula en términos de el hamiltoniano. Entonces, en principio, vía esta expresión tenemos que la primera función de Melnikov que no sea nula está escrita en términos de la forma, una forma que realiza la perturbación. Sin embargo, resulta que, a pesar de que esta expresión, en un principio aquí hay n, formas, por eso es de longitud a lo más mu. Entonces, aquí olvidé decir, vía esta expresión, m mu es integral iterada de longitud menor o igual que su orden, vía esta expresión. Sin embargo, resulta que esta longitud no depende tanto de la deformación, sino que depende únicamente del polinomio que define el hamiltoniano. Para explicar esto, necesitamos pasar a la complejificación de este polinomio, pues vamos a utilizar la superficie de Riemann para cada nivel. Entonces, consideremos F como un polinomio de C2 en C, de modo que ahora F inversa de Z es una superficie de Riemann.
Y si consideramos la siguiente restricción, aquí C2 menos la imagen inversa de F de un conjunto finito de valores a C menos este conjunto finito de valores, este conjunto es llamado los valores atípicos. Entonces, esta restricción es una figuración topológica localmente trivial. Y vía esto podemos definir el siguiente operador de monodromía, que va del primer grupo fundamental de C menos estos valores atípicos. Aquí voy a fijar un valor regular Z0. Esto va a los automorfismos del primer grupo fundamental de la superficie de Riemann. Voy a fijar un punto base. Entonces, para cada camino L que tomemos aquí, esto me va a dar esta transformación. Entonces, para cada elemento en el primer grupo fundamental, se le va a asociar lo que resulta de hacer el transporte vía esta figuración topológica de este ciclo. Aquí nada más como observación agrego, ahora nuestra familia continua, o cada elemento de nuestra familia continua gamma de z es simplemente un elemento del primer grupo fundamental de la superficie de Riemann. En principio es en homotopía libre, pero podemos también considerarla con punto base. Esto voy a utilizar esta notación, a esto por general ya lo voy a llamar únicamente pi1. Bien, entonces este transporte, hago un pequeño dibujo, entonces estamos quitando los valores atípicos. Y para cada valor regular tenemos la misma topología. Una superficie de Riemann, la que le corresponde al polinomio, es una superficie no compacta, entonces tiene por lo general agujeros que estoy escribiendo de esta manera. Y nuestro lazo gamma de Z0 podría estar aquí. Esta es toda la superficie que corresponde al nivel Z0. Y lo que hacemos ahora es transportarla a lo largo de un camino L, un camino cerrado. Y al transportar esta superficie, a pesar de que la topología no cambia, a nivel de los lazos en la homotopía sí hay un cambio, esta es la monodromía. Entonces, al regresar, este lazo gamma de Z0 podría adquirir algún otro, enredarse con algún otro elemento del primer grupo fundamental. Entonces, lo que queremos ahora considerar es todos los ciclos que alcanzamos por monodromía. A esto lo vamos a denotar como, o lo vamos a llamar como la órbita por monodromía de gamma de Z, que se va a definir entonces como el generado por todos los ciclos que podemos alcanzar vía la monodromía. Y es pi1 de C menos los valores atípicos, Z0, y vamos a tomar la cerradura normal. Entonces esto es un grupo normal del primer grupo de homotopía de la superficie de Riemann, que voy a anotar como pi1. Bien. Ahora lo que se puede probar es que la primera función de Melnikov, que no se anula, va a definir un elemento, va a ser un funcional lineal de este espacio vectorial. El espacio vectorial definido por el cociente de la órbita con el conmutador de la órbita con pi1. Aquí vamos a hacer tensor con los complejos, entonces es un elemento de este dual. Y ahorita explico la siguiente notación. Podemos esto escribirlo como un espacio vectorial graduado de los siguientes cocientes, OI entre OI más 1, donde
para definir estos cocientes, entonces necesitamos la serie central inferior de pi1, es decir, voy a tomar pi1, esto lo llamo L1, contiene a L2, L3, así sucesivamente, donde LJ más 1 es LJ con pi1, el conmutador, la serie central inferior, y lo que estoy denotando como O sub i es el considerar los conmutadores de distintas longitudes de la órbita. Entonces definimos lo siguiente, que es profundidad de la órbita. Como el supremo de los j mayores o iguales que 1, tales que la órbita y los conmutadores de longitud j en la órbita no estén en este cociente. No estén en este conmutador, perdón. Esto, y además unión el infinito. De esta manera, habiendo definido este número, entonces la primera función de Mendeleev que no se anula va a estar contenida en este cociente, pero ya no necesitamos considerar desde igual hasta infinito, sino hasta la profundidad de la órbita. Ahora la clave es considerar el trabajo de Chen, que nos dice, la teoría de Chen, que el dual de este espacio vectorial, que es generado por, es el cociente de conmutadores de longitud y con conmutadores de longitud y más 1, es decir, conmutadores de longitud exactamente y, estos están generados por integrales iteradas de longitud y. Y el teorema que tenemos, esto es de Mardesic, Mardesic, Dmitry Novikov, Laura Ortiz, es que la primera función de Mendeleev que no se anula va a ser una integral iterada de longitud a lo más la profundidad de la órbita y es generada por integrales iteradas de independientes de punto base y lineales en la órbita por monodromía, que son propiedades que no necesariamente cumplen todas las integrales iteradas, pero que, por ejemplo, la primera función de Mendeleev que no se anula sí cumple. Y en particular, pues las que lo generan, podemos conseguir una base de integrales iteradas que cumplan también esas propiedades que cumple la primera función de Mendeleev no nula. Y yo creo que sería todo hasta allí. Muchas gracias.